bienvenidos a la función número 28 de EDA Presenta. Este es un ciclo de cine que creamos hace 4 años en la Asociación de Editores de Argentina, se llama EDA. Básicamente es un espacio que buscamos darle visibilidad al cine argentino y además, ya que somos editores y generalmente nuestro trabajo es un poco oculto, es como también una ventana a que la gente conozca cuál es el trabajo del editor, por lo cual, por suerte, después de la función va a estar la directora y la editora y vamos a hablar un poco del proceso de edición de la película. Quédense, después vamos a comer unas pizzas y esas cosas en el restaurante, entonces se viene una velada linda. Disfruten la función y después nos vemos. Bueno, damos la bienvenida a Nele Bolatz y Ana Godoy, que es la directora y editora de la película. Bienvenidas, qué bueno que estén aquí. Un poco la dinámica de la charla va a ser, yo voy a iniciar con algunas preguntas y vamos a abrir un poco al público después si alguien quiere preguntar algo sobre la edición preferentemente, sino sobre lo que quieran sobre la película. Bueno, para arrancar un poco la charla dirigida un poco a la edición, me encanta la estética documental, ficción y ese juego. Un poco lo que quería preguntar es, antes de filmar, ¿cómo pensaste o cómo desarrollaste o cómo planificaste estos planos que son fijos, que están, digamos, que sucede mucho adentro, que tienen un tiempo, que tienen mucho montaje interno por ahí, con un ritmo particular? No sé si lo pensaste antes de filmar o nació así. Sí, no sé si fue muy consciente, pero el rodaje tenía una economía muy estricta. No hubo mucho tiempo y todo tuvo que salir de una forma muy eficaz, porque solo filmamos fines de semana, porque cuando fuimos al rodaje no había un peso había el sí del financiamiento, pero salió más o menos un año más tarde, empezó a salir. Entonces no había mucho dinero para llevar a cabo el rodaje. Y Chauvin, todos trabajaban en la semana, y sobre todo Chauvin, que era la persona más importante de todo el viaje. Y entonces teníamos los fines de semana y teníamos no actores, que significaba que tampoco podíamos hacer rodajes de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 horas. Como todo valía mucho y había que ser eficaz. Y yo ni me di cuenta, porque yo tampoco vengo de mucha formación del cine, entonces no aprendí cómo se haría como en un sentido más industrial, pero antes de ir a rodaje ya fui con Leo, con el asistente de dirección, y a veces con la cámara, como con él o la DF también al lugar, a veces solo nosotros, a veces solo yo, y pensamos realmente en qué planos filmar la escena del fin de semana siguiente. Y no hubo mucho tiempo para cambios de cámara, como que había que resolverlo en pocas posiciones, y tampoco hubo tiempo para filmar las escenas en todas las posibilidades. Entonces, en realidad, a mitad de rodaje yo aprendí a través del lío del asistente de dirección que, por ejemplo, que uno podría filmar una escena todo en este plano y todo en este plano y todo en este plano, y después en el montaje ver cómo combinar. Pero nosotros filmamos hasta tal frase en tal plano y quizás como sobreponíamos 3 frases de un plano a otro, pero era más así. Bien. Y una vez, digamos, el montaje comenzó una vez que terminó el rodaje o empezó en paralelo. Claro, empezó en paralelo en realidad porque, por eso que conté recién, que fue un rodaje muy largo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Como que el tiempo principal creo que eran como 3 meses, pero hubo algo antes y algo después, pero con mucho tiempo muerto que
para mí no era muy muerto porque buscábamos las ocasiones, preparábamos todo, escribía los diálogos y en un momento ya empecé a montar más que nada para ver cómo funcionaba eso que estábamos haciendo. Y entonces cuando terminamos el rodaje en realidad ya había como un armado que era estrictamente según el guión y según mis planos técnicos, así que parte que se firma en qué plano, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntas. ¿Y cómo fue cómo empezaron a trabajar? Digamos, cómo el pasaje, porque vos, Nelly, editaste un primer armado, sería un armado de guión de rodaje, y rápidamente sumaste a Ana a partir de ahí. Claro, Nele llegó como con un armado de guión y creo que quedaban filmar algunas cositas y quedaba sobre todo meterse en el material de archivo de Xiaobin, que era de India y como medio bucear en ese material, que creo que eso era como la parte del condicional del final, era lo que todavía, si bien igual pasó un tiempo, así que también es como que reconstruyo a medida que, pero creo que eso es lo que faltaba en ese armado. Y cómo fue y después se filmaron algunas cosas pequeñas más, como algunas cosas de clase que faltaban y sobre todo como un laburo de voces que fue como otra segunda instancia después del montaje. Pero cuando vos te llegó un armado. A mí me llegó un armado. Bien, de guión. ¿Y cómo empezó tu trabajo a partir de ahí? Yo volví a ver el material para ver que coincidíamos en cuál era la toma buena, como hice lo que Nele ya había hecho, que era como ver el bruto, organizarlo, algo que hago al principio, que es como bajar a papelitos eso y ponerlo en una pared solamente para sacarlo de mi cabeza y verlo en otra superficie y después como creo que hice un armado después de eso y nos volvimos a juntar y después ya empezamos a elaborar en fino juntas. A partir de ahí creo que fue bastante reducido el tiempo de edición. ¿Por qué? Y por varias cosas y estas restricciones de las que hablaba Nele también lo eran en cuanto a retomas. Entonces tampoco había mucho material. Y también como algo bueno de todo eso, era como que había un laburo de guión bastante preciso, previo, entonces había una meta, un gol bastante claro. No hubo ese momento de desesperación de decir, ¿qué película? ¿Hacer una película? Claro. ¿Qué película? No, como que... No, venían como, y de hecho el laburo que hicieron con Pío Longo, que es como también el laburo en el guión, estructuraron cosas. Claro, en realidad claves. Si preguntas si pensé en el montaje, no pensé en el montaje, pero venía de otras películas que quizás no había, como donde no había mucho trabajo así de dramaturgia y de estructuras narrativas. Y entonces para esta película trabajé con un amigo que es guionista, que es Pío Longo, y que tiene una formación muy clásica. Y le dije, bueno, estoy con esta idea, y le dije varias ideas que no son clásicas, como que, por ejemplo, que la protagonista al principio no sabe hablar nada y por eso no puede nada, y como que las clases de español son como el motor de la película, y a medida que ella avance ahí, también la película avanza, pero en todos los sentidos, como que la trama se complejiza, también la cámara se complejiza y todo lo que puede pasar se complejiza, como llevar realmente como a un film esa idea de que lo que podemos decir es lo que podemos pensar y lo que podemos, ¿no? Y esa experiencia de empezar de cero eso en un nuevo idioma, ¿no? Y yo sabía que eso era una idea que podría después no funcionar frente al público, entonces dije, bueno, pero trabajemos juntas y mezclamos eso, como esas ideas con algo de estructura, y creo que eso más o menos funcionó, y
como que ya le dio estructura a la película. ¿Y el guión, digamos, entonces lo fuiste haciendo en paralelo al rodaje o ya fuiste muy armada? No, el rodaje fuimos ya con el guión, no con todo, en realidad con un tratamiento escénico, pero muy preciso. Como por ahí los diálogos los fui escribiendo, pero los diálogos en esta película no eran el problema, porque de entrada era claro que el idioma de trabajo es español, que yo hablo mal y que Chauvin habla mal, pero que la película se hace cargo de eso y que el fuente de texto son esos libros y que son diálogos simplicistas y trabajar con eso. Entonces, eso era como un filtro que ayudó un montón, porque yo siempre pensé, no sabes si actúan mal por actuar mal o por hablar mal, pero saber qué están haciendo, ¿no? Y eso es un poco lo que estaba pasando y que a todos nos dio la sensación durante el rodaje que estaba pasando y que funcionaba, porque nadie nunca supo muy bien cuál era la intención exacta de qué cosa. Pero el desafío de la escritura era más la estructura dramática que los diálogos, entonces por ahí los diálogos los fui completando, pero al rodaje ya fuimos con toda la estructura. Y esa estructura en realidad tampoco era que nos encerramos en un estudio y escribimos, sino que todo el tiempo eso fue en interacción con Chauvin, que por un lado fuimos conociendo y compartiendo tiempo y encontrando, como buscando un nuevo material narrativo, que era lo que ella relataba. Y por otro lado, bastante desde el comienzo decimos, bueno, ella se va a actuar, pero no es actriz, entonces hay que ver cómo lo hace. Entonces, en paralelo a la escritura hubo todo una escuela de actuación, haute couture, para ella, donde nos juntamos con el co-guionista y con la protagonista, y yo que tampoco nunca tomé clases de actuación, porque vengo más del cine documental, pero tengo buenos amigos y esta ciudad es muy generosa en esos sentidos. Entonces hablé mucho por teléfono con una amiga que es actriz y directora y que da clases de actuación y me decía qué ejercicios hacer. Y entonces hicimos así como ejercicios de actuación con Chauvin para entender qué eran las posibilidades y qué podía ella, como cuáles eran sus posibilidades y sus límites, y escribimos en relación a eso, y eso era como toda una interacción, y con todo eso llegamos al rodaje. Bien. Sí. Y volviendo a la edición un poco, da la sensación de que hay muchas voces en off que son reales, o digamos son, porque hay como escenas que parecen documentales, que por ahí son o no son las clases. No sé si las clases son todas documentales y si en la edición si afectó algo la voz, principalmente la voz en off. Bueno, de hecho, la voz en off que hay ahora es una actriz, pero empezó... ¿Pero es para la voz en off de Chauvin? De la maestra, de la profesora. Empezó siendo la profesora real, sí. Pero lo que si recuerdo bien, pues corregime, nos parecía medio condescendiente a veces ella con Chauvin, ¿no? Era como, tenía alguna cosa medio didáctica, medio que no nos gustaba el tono. Eso era una cosa que me dijo todo el equipo y que yo no pude juzgar. Bueno, a mí me parecía medio condescendiente. Era como que la corregía, no sé, como que había un juicio desde una voz en off que aparte nunca la vas a ver, y era como, estaba bueno que fuese un poco más neutra y que aparte podíamos tener el margen de manipular un montón de cosas y de reescribir algunas preguntas según los silencios y según los gestos de Chauvin, como ajustar algunas preguntas, como reescribir pequeñas cosas y pequeños silencios y gestitos de la maestra para que no sea lo que era antes. Y después sí, creo que también el chico que compra fiambre también lo probamos. Esa escena que es medio Capusotto. Ahí había pasó por mucha gente que hizo la voz en off. 100 gramos, como probamos mucho. Sí, esas cosas fueron como de las últimas cosas que probamos de voz en off y de crear esa... Sí. Las clases, sobre todo. Sí, pero hubo, de entrada para las clases, hubo como una idea que era que como la idea de ir a una escuela de idiomas en tu nuevo país, ¿no? Vos te vas a China y decís, bueno, tengo que aprender chino, voy a inscribirme en una escuela.
como que tiene algo que es útil y pragmático, que es poder comunicarse, pero también se juzgan ahí un montón de conceptos, preconceptos sobre estereotipos, como que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que como el libro de español que usaban era toda gente blanca o europea, ¿no? Como, y así en más, como siguiéndole a esa idea de que como el idioma y como también como diferencias de gramática y de sintaxis y todo, influencian tu forma de pensar y de relacionarte con el mundo. Entonces también las escuelas de idiomas son lugares un poco como que colonizan un poco también esa persona que entra ahí, que está tratando de adaptarse. Y está pasando un poco eso como no conscientemente, tienen como muy buena intención, pero a mí me interesó que como que en las clases de español y en la presencia de esa profesora, como de alguna manera había esa que es un juego serio. También las clases, yo he hecho muchos años de clases de alemán, sigo dando. Volví a dar, en realidad dejé de dar y volví a dar, dado las circunstancias, así que si alguien quiere. En el restaurante de la visita. Pero como me di cuenta también en mis propias clases y eso, que las clases de idioma siempre están llenos como de elementos performáticos, como de diálogos que se aprenden y como de cosas que tienen que ver con la actuación y con el teatro. Pensé, claro, en realidad lo que pasa es que uno podría decir, el libro de idiomas es como un texto, ¿no? Y es lo mismo que pasa como si ensayamos una obra de teatro ya escrita, ¿no? Como que están los actores y está la obra, está el texto, y lo básico es que se reparte el texto y que los actores se aprenden ese texto. Pero de ahí viene esas semanas o meses de ensayo donde se intenta de alguna manera como poder representar este rol y este texto, y eso no tiene que ver con aprender el vocabulario, sino con algo que es como muy complejo, como repetir cada palabra 1000 veces hasta empezar a sentirla, por ejemplo, ¿no? Como encontrarse, como reescribirse, como encontrar una nueva method acting. Siempre me venía con method acting, lo busqué en un momento. Pero hay mucho paralelo entre eso, entre aprender un idioma y empezar a vivir en ese idioma y reinventarse en ese idioma, y la actuación y el oficio del actor. Y creo que un poco por todas esas cosas, las clases de idioma usan muchos elementos así como teatrales y performáticos, y entonces dije, las clases tienen que subrayar eso, y todo el tiempo como que hay que recordar que no es solo un lugar de buena onda y de la integración y de que todos podemos charlar, sino como que es serio lo que está pasando. Y de ahí vino que la profesora, por ejemplo, es alguien que solo es una voz en off, como que no ves, como un poder un poco invisible, pero muy presente a la vez, y que dirige, y que también es una suerte de directora, como la cámara o la directora dentro de eso. Después pensamos que las clases eran como una suerte de coro griego que interrumpe como Y que aparte también corta, cuando la fantasía ya no le copa, es como, bueno, pero no, si no fuese así, es como la misma persona que corta lo que sigue. Pero, por ejemplo, en el drama griego, el coro son como siempre representantes del peer group del héroe o de la heroína, y que discuten lo que está pasando, y pensamos también en eso como que hacen eso, pero con el poquito vocabulario y la poquita sintax que manejan, ¿no? Entonces no eran documentales, eran súper ensayadas y escritas. Sí. Bien, y del primer armado al armado final, digamos, ¿por qué lado llegaron en la edición? Digamos, en la reconstrucción. ¿Cambió mucho la estructura? Creo que fue más ajustarlo y ver cuánto de las clases, en un momento era más extenso y eran como bloques más grandes. Lo que yo recuerdo era como un bloque más grande la clase en sí, y la ajustamos para que el ritmo entre clase y vida de Jobim fuese un poco más orgánico. Y después, en realidad, todo se apresuró después cuando seleccionaron un corte
donde estrenó finalmente y ahí como que pusimos... había que terminarlo y como y eso ayudó mucho a que de hecho sucediera y como a decir, bueno, listo, es esto. Siempre medio que las películas se terminan un poco así, en mi experiencia, y nada, está bien, tienen que acabar. Y después ahí fue cuando empezamos a poner las voces y ya tenía que pasar a sonido, que también fue una etapa que no viví, creo que fue intensa para vos. Sí, ahí ya hubo muy poco tiempo para la postproducción, pero montaje era muy poco tiempo porque era un mes, que es muy poco. Sí, era como, o sea, empezando con ese primer armado que había hecho, que no es nada, pero no lo sentí como algo que faltaba, como que el apuro vino después en la postproducción. Pero recuerdo que alguna vez dijiste, como quizás para ustedes es como algo que no debería decir, pero como porque es muy simple, pero me sirvió mucho y me sigue sirviendo en mi trabajo escribiendo, pensando, cualquier cosa, pero como que un poco un día en el montaje dijiste que era como que había que volver sobre lo mismo todos los días y darle tiempo y que era como una piedra que uno como pula, ¿no? Como que no sé, porque yo como que de repente por ahí me puse ansiosa y dije, pero ¿qué estamos haciendo? Pero ¿cómo qué es este trabajo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, había un balance cada día. No, pero bueno, ¿pero qué? Pero ¿por qué no? ¿Qué es esto que está pasando? Porque no hicimos nada radical, porque no se trataba de, ahora intentamos de narrar esta película y ahora la otra, era como todo muy lineal, entonces no era un trabajo donde claro, sentías, hoy fue una mierda. A lo sumo movíamos el gato muchísimo. No, en realidad lo que hicimos fue como ver los in and out, como o sea, movimos un poco, el gato fue lo más radical que se movió del principio de la película al final. Fue como lo único radical. Mucho tiempo, después se fue al final. Pero el resto fue como mover los in and out, yo lo recuerdo así, pero como que así de simple, pero así de importante me pareció eso que me dijo Ana un día, me dijo, no, es eso básicamente, es como probar todas las posibilidades y las posibilidades en esa película eran pocas. Yo amé la restricción que trajo esta película, me pareció hermosa, como que sea poco material, que sea muy claro hacia dónde iba, que la posibilidad expresiva de la película avance con la posibilidad expresiva del protagonista, era como... Sí, juguemos esto, está buenísimo. Pero por no sea un proceso como lo he vivido en los documentales, que es así más existencial, ¿no? Como, tengo miedo que esto va a ser nada, ¿no? Sino por ser como así un trabajo mucho más chiquito y tranquilo y sin grandes sub y bajas. Como que realmente como que aprendí eso, que en realidad todo lo que hacemos es como ir todos los días, levantarse y hacer chic, 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 y va a encontrar su forma, ¿no? Como, y confiar un poco en eso, no sé, a mí me sirvió porque quizás soy un poco ansiosa. ¿Proyectaron la película antes de terminarla, en algún momento, para montaje propiamente, solamente? Yo recuerdo una vez en la NERC, ¿no? ¿Y cómo fue la experiencia de proyectarla antes que esté terminada, no? Me acuerdo, yo no me acuerdo tantas cosas, me acuerdo de Chernobyl dándonos devoluciones polémicas y no sé, y como discutiendo, ya viste, como cero lo que se intenta de tener en un... No, porque esto es para esto. No debería ser una proyección. Pero no sé cuánto nos llevamos de eso. Eso es la parte que no me acuerdo, como cuánto nos llevamos de lo que nos dijeron ahí. Yo me acuerdo que no me llevé nada de eso, pero era algo que no, pero es importante también, porque era una discusión creo que era una discusión entre mí y la productora, que me acuerdo que una vez antes, una película que ella produjo, invitaron tipo 45 personas. ¿Teníamos un papel donde había preguntas? No me acuerdo, pero yo una vez a otra película que produjo fui a como una proyección y había como 45 personas y no entendí, a mí no me sirve, como que siento que eso es algo de otro formato de cine donde
como donde creo que lo hacen también en las películas comerciales, en Hollywood lo hacen como para ver si conviene más tal final o tal final y cosas así, como que son como más investigación de mercado, no sé. Entonces, como creo que en un momento no estuve muy contenta por hacer esa proyección y dije, bueno, hagámosla. Y yo sí me acuerdo que hubo para como lo que discusiones sirvió, que no sirvieron mucho, pero recuerdo que al final los que volvieron a ver los últimos armados cuando estábamos un poco a las corridas eran como la gente más cercana, o sea, obviamente la productora, pero también Pío y como también como la gente, como los 2 o 3 más cercanos Pío y Lío. al proyecto y como que yo la recuerdo más que la completamos como entre nosotros, como que era como, es una película muy chiquita, como muy extraña quizás en su forma, entonces no tiene mucho sentido medirla Y por ahí con mucho, sirvió digamos. por ahí una cosa. Ahí, una ¿qué cosita que sirvió, o por lo menos en mi cabeza, era que, por ejemplo, el VJ real entraba totalmente como el VJ actor. ¿Te acordás? Eso fue clave. Digo, el que aparece al final en el material de archivo, en la última, es el novio, o el que era novio, no sé el estatus actual de esa relación, de Jobim, y eran sus vacaciones. Y es otra persona al que le interpreta durante toda la película. Y eso es como, no sé si es un error nuestro xenófobo, que pensamos que cualquier indio es el mismo indio, pero funcionaba y en la proyección lo chequeamos y fue como un alivio. No, perdón, pero eso no era la intención. En el tratamiento, en el tratamiento dice, la película comienza con Chauvin sacando ese gato, como secuestrando el gato del parque, pensando que después cuando llegamos a los futuros y uno iba a hacer esa reconexión y que terminaba con una secuencia de diferentes futuros que están basados, como que yo le expliqué que la idea estructural era esa y ella se inventó los futuros y son las que usamos para la película. Y el último futuro es el único feliz y muy simple, que dice... hacemos un casamiento con Vijay en la playa, está su familia, mi familia, bailamos y estamos todos felices. Y antes de empezar el rodaje principal, él ya había vuelto, el Vijay real, no el actor, había vuelto a India y le mandó un pasaje para que ella vaya en secreto, sin avisar a la familia, porque no sabía nada de ese novio y no podía saber, en secreto a India a visitarlo. Y para él era un poco como para que ella prueba si puede casarse con él y vivir en India. Y a mí me dio mucho miedo porque como que dije, mira, estamos por filmar y qué pasa si no vuelve. Pero me dijo, no, como yo no quiero ser una mujer en India. Y le di esa camarita para que graba cosas. Entonces, en el guión dice, está ese último relato y vemos imágenes, footage de ella y él en India y es como si fuese el honeymoon, pero ahí vemos que el Vijay real es otro y ahí el espectador retrospectivamente entiende toda la construcción de cómo usamos material de la vida de ella y lo ficcionalizamos. Y eso no pasó. No, era más simple decir es el mismo, sí. Sí, era más simple, era eso. Pero eso era algo que nos sorprendió mucho. A mí me Nadie, sorprendió mucho. absolutamente nadie tenía dudas sobre que eran dos personas muy distintas, Sí. de hecho. Y pasaba y era como Y más... ahí O decimos, sea, ahí bueno, decidieron que sea el novio, que sea digamos, que sea la misma persona. que pasa así, pero ahí después también fue surgiendo otra cosa, no de eso creo, pero así a lo largo del montaje, que era raro. Ella había escrito 3 finales trágicos que todos tenían que ver con ese rito de pasaje, en realidad, como que tenía que ver con cómo defender su autonomía frente a sus padres así tan conservadores. Y el último era un final feliz. Y cualquier final no era un final para la película porque ella tenía 20 años y
Y lo que hicimos era como sacar como una parte de su vida y llevarla a una ficción y sigue. Entonces, como algo que surgió también era que era raro cerrar en India con un final feliz o también con otro final y que sea trágico. Como... Ahí volvimos a filmar como la salida de la clase y todo eso, ¿no? Sí, pero en realidad era como entonces ahí decimos, bueno, ponemos Gatito. el gato al final y que sea lo que sea. Y todos, y las filmamos... miles de interpretaciones en todos los festivales de lo que era el gato. Sí. Y Nele diciendo, si a usted le gusta así. ¿Alguien quiere preguntar algo? Te quiero preguntar si ella la vio a la película y qué le pareció. Sí, la vio primero antes de estrenarla, la vio en mi casa y era muy emocionante porque ella tiene como una memoria muy corta, como que va para adelante con tanta velocidad que se olvida mucho. Y entonces para ella no es, como ella sabe muy bien qué es la ficción de la película y qué no, pero no creo que la vea en clave ficción, sino que ve básicamente como algo, como un momento de su vida que tiene que ver con llegar acá y entrar en una dinámica muy rara con los padres, ¿no? Como que cuando tenía 10, los padres se vinieron acá, la dejaron, nunca más se vieron durante toda su adolescencia. Ella cumplió un poco su rol de hija en una cultura confuciana, que es, bueno, hay que entender los padres y hay que hacer todo para los padres y tal, pero en el momento que llegó acá le salió todo el enojo por este abandono, más el conflicto de que ella es muy viva y muy como que dijo, bueno, es la chance de mi vida, me voy de China, puedo hacer otra cosa en mi vida que no es como el plan familiar, pero se encontró con que los padres eran totalmente ignorantes a eso y que no la apoyaban. Entonces ahí salió como un típico conflicto de chica de 18 años y los padres, pero de una manera mucho más radical que yo lo tuve que vivir, por ejemplo, ¿no? Y ese era el momento en la vida en la que nosotras nos encontramos y empezamos ese proceso que eran quizás 2 años y medio, 3 en total entre conocernos y terminar la película. Y no era mi intención porque no soy trabajadora social, pero sé que a ella le dio como, está involucrada en algo así, ¿no? Que era encima una película que fue armada alrededor de ella, en función a ella. Como que le dio mucha fuerza y mucho respaldo también en todo ese momento, ¿no? Como que ahora ya está un poco pasado ese momento, o sea, no es que los padres ahora son más abiertos, pero un poco que los conflictos, como las luchas, están un poco luchadas ya. ¿Cómo lograste entablar como un vínculo tan cercano si la comunidad china es como bastante cerrada? No, todo a través de ella. No, todo a través de ella, como es una persona muy particular. Al principio mi idea era solamente filmar con una extranjera que está dentro de ese proceso de llegar a su nuevo lugar y en su nuevo idioma. Y ahí se dio que, como en el CUI, donde antes daba clases, pregunté por los cursos de español para extranjeros y dijeron tenían el programa para chinos. Dije, está bueno porque chino ya es algo muy extranjero también para mí. Y así como ahí hablando con personas que estaban cursando, la conocí a ella y por todo lo que conté recién es una persona muy particular. Como es muy curiosa. Aparte, Xiaobin sigue viendo, cada vez que yo estuve con ella en una función, ella se queda a verla y dice, vamos afuera. No, yo me quedo. Claro. Y se divierte y se ríen, los chistes, es una espectadora. Sí, pero a la vez ella también viajó un poco por el mundo con la película, como tuvo un recorrido bastante grande de festivales la película y ella a muchos lugares viajó también. Y a la vez hay una cosa muy rara, que es que para la comunidad china sigue siendo un problema. Y cuando la estrenamos acá en salas, por ejemplo, no quiso que los medios chinos para chinos en Argentina escriban ni nada, como que no quería que
su gente vea la película, porque a nosotros nos parece tierna y simpática y todo, y para los chinos, por todo lo que me contaron, es un escándalo más o menos. Bueno, con un escándalo vamos a cerrar esta función. Muchas gracias a todos por venir. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Nele. Muchas gracias, Gracias. Ana. Gracias. Un aplauso, por favor.